A ver, imagínense por un momento que pudieran tener acceso a la caja de herramientas de un verdadero maestro artesano de la comunicación. Un cofre lleno, no de martillos y cinceles, sino de principios súper afilados y técnicas probadas para construir mensajes que de verdad perduren. Bueno, pues hoy vamos a abrir esa caja. Vamos a explorar a fondo una obra que es monumental, un clásico que ha moldeado a comunicadores por más de 150 años, La preparación y predicación de sermones, de John A. Broadus. Pensemos que se publicó en 1870 en un mundo que apenas conocía el telégrafo, y aún así, este libro tiene una sabiduría tan fundamental que resuena con una fuerza increíble en nuestra era de comunicación digital y de sobrecarga de información. Y claro, esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos desde el principio. ¿En serio, un libro del siglo XIX, escrito para un público y un contexto tan diferentes, puede enseñarnos algo relevante sobre cómo comunicar hoy? La respuesta, como vamos a descubrir juntos, es un sí rotundo. Porque, las modas cambian, la tecnología avanza, pero la psicología humana, la forma en que una idea se abre paso en la mente y el corazón de una persona, eso en esencia no cambia. Las herramientas para construir un mensaje poderoso no caducan. Los principios de persuasión, de claridad y de integridad son, atemporales. Broadus construye toda su obra sobre un fundamento poderosísimo, una cita de Agustín de Hipona, que es en sí misma un pequeño manual de comunicación. Dice: haz la verdad clara, hazla agradable, hazla conmovedora. Esta triple dirección es el corazón de toda su filosofía. Pensemos en esto un segundo. Hazla clara. La primera obligación es que se entienda. Si el mensaje no se entiende, todo lo demás se cae. Hazla agradable. Esto no significa suavizar la verdad, para nada, sino presentarla de una forma que la mente quiera recibirla, con orden, con belleza, con respeto. Y finalmente, hazla conmovedora. La comunicación no puede quedarse solo en el intelecto, tiene que llegar a la voluntad, tiene que inspirar acción, tiene que mover a la persona. Entonces, ¿quién era este maestro artesano? Bueno, John A. Broadus no era un teórico de esos que se aíslan en una torre de marfil, para nada. Él era un profesor apasionado, presidente de un seminario que sintió la necesidad urgente de un texto que fuera más completo y, sobre todo, más práctico para sus estudiantes. Su meta no era crear un tratado teórico y polvoriento, sino un manual de uso. Una auténtica caja de herramientas que mezcla la profundidad de los principios de la retórica clásica con reglas, ejemplos y sugerencias que se pueden aplicar directamente. Ideal para cualquiera que se tome en serio el arte de comunicar una verdad importante. El tema central del libro es la homilética, que es básicamente el arte de la predicación o de escribir sermones. Pero lo más interesante es cómo lo enfoca Broadus. Para él no es una disciplina mística, aislada, con sus propias reglas secretas. Todo lo contrario. Él la ve como una rama de la retórica clásica, o sea, el arte de la persuasión que estudiaron Cicerón y Aristóteles, pero aplicada a un propósito muy específico y sagrado. Y esto es clave, porque al hacer esto, Broadus conecta la predicación con una tradición de 2000 años de estudios sobre cómo funciona la comunicación humana. Los principios son universales, lo que cambia es la aplicación. Ahora sí, vamos a abrir la caja y sacar la primera herramienta, quizá la más importante de todas, el plano. Para Broadus, toda construcción sólida, todo mensaje que valga la pena, debe comenzar con un plano basado en la verdad. Y esto significa, antes que cualquier otra cosa, una interpretación honesta, rigurosa y fiel del texto original, que en su caso eran las escrituras. O sea, el primer deber del comunicador no es ser original o entretenido, es ser veraz. Y aquí Broadus nos da una de sus advertencias más serias y la verdad más vigentes, el peligro de la espiritualización inadecuada. ¿Qué es esto? Es esa tentación súper común de tomar un texto, arrancarlo de su contexto original, histórico y literario, y darle un significado que nunca tuvo, por más bonito, inspirador o relevante que nos parezca. Es, en esencia, ignorar el plano del arquitecto original para construir lo que se nos antoje. Es un atajo muy peligroso que sacrifica la integridad por el impacto inmediato. Para Broadus, la gravedad de este asunto es inmensa. Él lo llama el error fundamental e inexcusable de decir que un pasaje de la palabra de Dios significa lo que no significa. Fíjense en la fuerza de sus palabras. Fundamental porque afecta la base de todo, e inexcusable porque revela una falta de trabajo o de honestidad. Para él, esto no es un pequeño desliz creativo.
Es una falta grave a la integridad intelectual y espiritual. La primera responsabilidad del comunicador es ser un mensajero fiel, no un inventor de significados. A ver, veamos algunos ejemplos que el mismo Brodus usa y son sorprendentes. Por ejemplo, Éxodo 2:9. Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. ¿Cuántas veces se ha usado para hablar a padres o maestros como si fuera Dios dándoles una tarea? Pero en el texto original es la hija del faraón hablándole a Jocabed, la mamá de Moisés. O Proverbios 8:17. Me hallan los que temprano me buscan. Se ha aplicado a la idea de buscar a Dios en la juventud, pero la palabra hebrea se refiere a buscar con diligencia, con ganas, no necesariamente temprano en la vida. Y Jeremías 3:4, que suena como un joven clamando a Dios, en su contexto es una esposa dirigiéndose a su esposo como parte de una metáfora súper compleja sobre la infidelidad de Israel. Estos ejemplos nos enseñan lo fácil que es desviar el significado si no respetamos el plano original. Ok, una vez que tenemos el plano correcto, o sea, la verdad extraída fielmente del texto, necesitamos la segunda herramienta, el armazón. Con esta herramienta, Brodus nos enseña a construir la arquitectura del mensaje, a darle esa estructura lógica y sólida que pueda soportar el peso de la verdad y entregarla de manera eficaz y memorable. Porque sin una buena estructura, hasta la verdad más profunda puede terminar siendo un montón de ideas sueltas. La estructura que Brodus propone se apoya en 3 pilares, de una simpleza y una potencia increíbles. Primero, la explicación. Aquí respondemos a la pregunta ¿qué significa esto? Es el momento de aclarar el texto, de definir términos, de explicar el contexto. La meta es la claridad total. Segundo, la argumentación. Aquí la pregunta es, ¿por qué debería creer o aceptar esto? Se trata de construir un caso lógico, presentar evidencias, mostrar que la verdad expuesta es razonable. Y tercero, la ilustración, que responde a ¿y esto cómo se ve en la vida real? Su función es hacer que la verdad sea memorable, que sea viva y que conecte con la experiencia de la gente a través de historias, analogías o ejemplos. Pero ojo, es súper importante entender qué quiere decir Brodus con argumentación. No se trata de una pelea para ganar un debate y humillar al otro. Para él, la argumentación es el arte sutil de guiar cuidadosamente la mente de una persona, paso a paso, desde una verdad que ya acepta hacia una nueva verdad que se le está presentando. Es un proceso de persuasión razonada, construida sobre el respeto por la inteligencia de la audiencia. No es imponer, es convencer. Y de la misma forma, las ilustraciones no son simples adornos, no son como flores que se añaden al final para que el discurso se vea más bonito. No, son elementos estructurales, fundamentales. Según Brodus, una buena ilustración hace al menos una de estas 3 cosas. Debe explicar la verdad, haciéndola más simple y concreta. A veces puede incluso probar el punto, mostrando un caso real donde el principio se cumple. Y siempre, siempre, debe despertar y mantener la atención de la audiencia. No son la decoración de la casa, son las ventanas que dejan entrar la luz. Brodus graba este punto en la memoria con una anécdota que es increíble. Cuenta que un artista español, al pintar la Última Cena, dibujó unas copas de plata tan hermosas y detalladas que, cuando mostraba el cuadro, todos se quedaban hablando de la belleza de las copas. El artista, al darse cuenta de que su propia habilidad estaba distrayendo la atención del tema central, ¿saben qué hizo? Tomó su pincel y las borró. La lección es poderosa. Cualquier ilustración, por brillante o ingeniosa que sea, debe servir al mensaje principal. Si llama la atención sobre sí misma en lugar de iluminar la verdad, se convirtió en un estorbo. Bueno, pasemos ahora a la última sección de la caja de herramientas, los acabados. Aquí es donde Brodus se ocupa del estilo y la entrega del mensaje. Porque podemos tener un plano perfecto y una estructura sólida, pero si los acabados son descuidados o, no sé, inapropiados, la obra maestra nunca va a brillar como debería. El cómo se dice es casi tan importante como el qué se dice. Brodus describe 4 cualidades que son esenciales para un estilo eficaz. Primero, la perspicacidad, una palabra un poco antigua para decir claridad. Su máxima es simple. Si el pensamiento es claro, la expresión también lo será. Segundo, la energía, un lenguaje vivo, con fuerza, que usa verbos activos y evita la monotonía. Tercero, la concisión, o sea, evitar el rollo para que el orador domine el lenguaje y no que el lenguaje lo domine a él. Y finalmente, la elegancia,
que para Brodus no es usar un lenguaje rebuscado, sino una belleza simple y natural que no busca llamar la atención sobre sí misma. Y en cuanto a la entrega del mensaje, Brodus analiza los métodos principales con una honestidad brutal. Leer un manuscrito tiene sus ventajas, garantiza precisión, permite pulir el estilo y evita que se olviden puntos. Sin embargo, sus contras son serios. Suele ser menos efectivo, crea una barrera con la audiencia, puede sentirse frío y hasta los gestos se ven poco naturales. Por otro lado, hablar libremente es más natural, más directo, permite el contacto visual y adaptarse a la reacción de la gente. Pero el riesgo es real, se puede caer en la imprecisión, en la repetición o en irse por las ramas. Y aquí está la paradoja. Hablar libremente de forma efectiva requiere una preparación del pensamiento muchísimo más profunda que simplemente escribir un texto. Y su consejo para quienes quieren dominar el arte de hablar libremente es directo, sin rodeos, que un joven predicador que desee improvisar comience a hacerlo de inmediato. No se trata de esperar a sentirse completamente preparado o de tener un don especial. Es una habilidad que, como tocar un instrumento, se cultiva con la práctica constante y deliberada. Los primeros intentos quizás no serán perfectos, pero son indispensables. La perfección no es el punto de partida, es el destino al que se llega a través de la práctica perseverante. Así que, al juntar todas estas herramientas, el plano de la verdad, el armazón de la estructura y los acabados del estilo, vemos la obra maestra completa. Y es ahí cuando entendemos por qué este manual, 150 años después, es más relevante que nunca. No es solo un libro de texto, es toda una filosofía de la comunicación. El genio de Brodus, lo que hace que este libro siga tan vivo, descansa en estos 4 pilares. Es una obra exhaustiva. Cubre todo el proceso, desde elegir un tema e investigarlo, hasta el último gesto en la plataforma. Es súper práctica. Está llena de consejos concretos, aplicables, no de teorías abstractas. Está basada en principios. Todo el sistema se fundamenta en la integridad intelectual y espiritual. Y sobre todo es atemporal. Porque la tecnología cambia, pero la necesidad humana de escuchar una verdad clara, bien argumentada y presentada con pasión, eso no ha cambiado absolutamente nada. En resumen, la preparación y predicación de sermones es mucho, pero mucho más que un libro sobre predicación. Es un tratado magistral sobre la comunicación honesta, clara y persuasiva. Es una obra indispensable para cualquier persona que quiera comunicar ideas importantes con impacto y con seriedad, ya sea desde un púlpito, en una sala de juntas, en un salón de clases o a través de una cámara. Nos recuerda que en un mundo que está lleno de ruido, la comunicación clara y honesta no es solo un arte, es una responsabilidad. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.